¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo al programa Tertulia Entretenedores. En esta ocasión nos acompaña el diputado Enrique Lee. Gracias por estar con nosotros, diputado. Muchas gracias a ustedes. Don Iván Paredes Fierro también está con nosotros. Agradecido de la invitación, don Pepe. Siempre es grato tenerlo. Muchas gracias. Cuando habla poco. Don Ricardo Ortiz. Buenas noches, estimados amigos, y ya estamos el último programa del año 2023, que para algunos ha sido fatal y para otros mejorado. Así que tenemos dos invitados que vamos a conversar sobre este año pasado y los que vienen. Diputado, le pregunto de inmediato, ¿contento con la votación? Sí, creo que Chile demostró una vez más madurez cívica. Contento además porque fue la opción que nosotros defendimos con mucho argumento. Contento por Chile por sobre todo, porque quedaron varias cosas claras. No era necesario un proceso constituyente. Chile lo demostró, ni escrito por la izquierda, ni escrito por la derecha. Así que todos aquellos que levantaron esas banderas de lucha, de nueva constitución y procesos constituyentes tendrán ahora que, no sé, dar las explicaciones que corresponden, pero lamentablemente sí, a pesar de feliz por los resultados, pero Chile perdió mucho tiempo, perdió más de 3 años, perdió mucho dinero, el equivalente a prácticamente 2 hospitales regionales en estos procesos constituyentes, pero lo bueno es que yo creo que hoy día la ciudadanía ha dado toda la información que se difundió en base a estos 2 procesos, sabe lo que es una constitución, sabe lo que es un Estado, sabe las formas de gobierno, está mucho más instruida y por sobre todo sabe que una constitución o cualquier ley no es la solución mágica de ningún problema. Es apenas una normativa, es apenas una norma general, eso es lo que significa una ley. Y entonces hacemos el foco ¿dónde? En donde siempre dijimos que había que hacer el foco, en voluntad política, en gestión y en el buen uso de los recursos públicos. Ahí está el foco hoy día y es donde tenemos nosotros todo el espectro político, toda la clase política, todos los que estamos ocupando cargos de autoridad, la ciudadanía, las organizaciones civiles, también empujar un carro para un mismo lado que es el desarrollo y mayor bienestar para todos los chilenos. ¿Qué opina don Iván Paredes Fierro? Yo tengo una opinión bastante diferente y distinta a lo que acabo de escuchar al diputado. Primero porque creo que en ningún caso se puede entender como un fracaso de el afán. Yo levanté la bandera de hacer una constitución porque creo que hay que hacer una nueva constitución y lo sigo sosteniendo. Otra cosa es la responsabilidad que tiene la clase política, porque esto fue un fracaso de la izquierda por un lado, de la derecha y de la ultraderecha por el otro, cuando quisieron sacar provecho a su sector en vez de abrazar a todo el conjunto de la sociedad chilena con todas sus diferencias, con todos sus matices, en una constitución que nos representara a todos. Entonces el fracaso es de la política y de los políticos, los que no fueron capaces de ponerse de acuerdo, que la gente aprendió muchísimo. Claro que sí, yo tengo un programa de radio, todos los días le dábamos con el tema. Hay algunas inconsistencias tremendas en el proyecto que vimos, podemos conversarlas. En la anterior, olvídese, yo en absoluto compartí muchas de las cosas que ahí aparecían, pero yo creo que el fracaso, la Constitución es necesaria. Tampoco comparto que sea una cosa tan banal una Constitución. Cuando establecemos, por ejemplo, que Chile hoy día es un Estado subsidiario, es porque la Constitución del 80 estableció que el Estado quedaba reducido a una mínima expresión y no tenía ninguna posibilidad de ejercer labores empresariales. Toda la empresa nacional se tuvo que privatizar en la situación de las AFP, y podríamos hablar de muchas cosas. La intención de este proyecto constitucional de constitucionalizar las AFP y las ISAPRE, por ejemplo, obviamente hay matices de diferencia. Yo creo que el sistema de pensiones, por ejemplo, debe cambiar en Chile, y no soy estatista para nada, y pretender que el Estado se haga cargo tampoco, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero como en muchos lugares del mundo participa el mundo privado en el sistema de pensiones, pero también participa el Estado. Y bueno, y ahí podríamos, a lo mejor daría para varios programas para que lo estuviéramos debatiendo, pero yo comparto de que no puede iniciarse un tercer proceso. Hoy día la gente está agotadísima con esto, pero yo estoy seguro que el tema varios años más igual va a estar presente, porque hay cosas o se resuelven en el Congreso, en la negociación propia del Parlamento. Para eso está el Parlamento, para concordar o confrontar ideas de distintos sectores representantes de la sociedad chilena,
y de ahí buscar cómo mejorar lo que tenemos, o en definitiva hablar en algún minuto de un nuevo proceso, que yo creo que absolutamente no puede ser ahora a continuación de lo que acabamos de conocer. Eso. Ricardo. Mira, yo analizando, diríamos, todas estas votaciones, uno llega a la conclusión que la gran mayoría, creo que toda la mayoría está cansada del mundo político y cómo ha llevado la política. Creo que la aceptación del mundo político es del orden del 5 al 7%, vale decir, hay un 93% de la ciudadanía que no quiere saber del tema político, tal cual se está llevando. El no ponerse de acuerdo ya raya un poco, y perdónenme, una locura, sabiendo, digamos, que nuevamente estamos divididos en un 48 versus 52, o un 44 versus 56, y no vamos a llegar a nada. Mientras tanto, la ciudadanía ve con un tremendo dolor cómo día tras día los narcos se están apoderando de nuestras ciudades, cómo los comercios a las 7 de la tarde empiezan a cerrar por el miedo que tienen a ser asaltados. En definitiva, hay dos mundos. Un mundo ligado al mundo político, ¿no es cierto?, que están pensando algunos en una nueva constitución, otros mejorarla, y mientras tanto se sigue asaltando, se sigue muriendo gente, niños que estaban durmiendo y por estas balaceras, ¿no es cierto?, son alcanzados. Aparentemente los esfuerzos que se han hecho, uno no puede estar ajeno a los esfuerzos que han hecho, no ha sido importante ni con la celeridad que se imprime. Vemos países, diremos, como México, donde a vista y paciencia se pasean los sicarios, ¿no es cierto?, armados hasta los dientes en las principales ciudades y nadie les dice nada. Y pueden estar armados con armamento pesado prácticamente para ir a una guerra. Y dado, digamos, el sistema político que allí existen, realmente causa estupor, por decir algo. Y también vemos dos hechos importantes que la gente lo está observando, lo que ha sido en El Salvador con Bukele, con una tasa de criminalidad enorme, y ha usado, digamos, la fuerza, buena, mala, o podrá ser discutida, esencialmente por los derechos humanos, pero bajó casi a 0% la criminalidad. Y lo que está sucediendo en Argentina, donde obviamente se llevaban prácticamente los bancos y todo el dinero del Estado para la casa. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, un candidato que va a reformar. Todavía estamos viendo qué es lo que va a pasar. Entonces, todos esos ejemplos yo creo nos tiene que llevar al mundo político, de los cuales hacer una tremenda reflexión por ese acuerdo. Diputado. Mire, y eso de ponerse de acuerdo, obviamente que suena bonito, ¿no? Pero no es tan así. A veces cuando el mundo político se pone de acuerdo, pero se pone de acuerdo de espaldas a la ciudadanía, o se pone de acuerdo en contra de la ciudadanía, eso tampoco es bueno. Yo le quiero llamar al recuerdo de que este segundo proceso constitucional, así como el primero, fue precisamente un acuerdo del mundo político, de la izquierda a la derecha. Pero claramente un acuerdo del mundo político de espaldas a las necesidades y lo que quería la gente. Uno que camina por la calle, que va a las ferias, que conversa con mucha gente, yo tenía clarísimo, don José, clarísimo, que la gente no quería nueva constitución. Lo tenía súper claro. Tanto así que incluso hicimos apuestas con diferentes políticos regionales al respecto. Mire, yo le quiero decir algo. Cuando la clase política se encierra a invitación del presidente Boric a pocos días del fracaso del primer proceso, fracaso porque fue un 62% rechazado ese texto constitucional, y nosotros dijimos, bueno, ahora se le va a preguntar a la gente por un nuevo plebiscito, y la clase política dijo no, y se puso de acuerdo para no hacer un plebiscito, y luego se puso de acuerdo para encerrarse en cuatro paredes, y luego dicen, no le vamos a consultar a la gente porque le vamos a consultar a los políticos. ¿A quiénes? Al Congreso. Yo fui uno de esos 30 y pocos diputados que votó en contra de ese acuerdo de izquierda a derecha, porque me parecía aberrante, porque me parecía vergonzoso, porque me parecía que era una burla a la democracia y a Chile entero. Sin embargo, 30 y tantos de 155 es nada. Fuimos minoría y el proceso continuó. Entonces, cuando hablamos de acuerdos de la clase política, ojo, porque a veces la clase política
toma acuerdos, pero toma acuerdos para beneficiar a la propia clase o a sus partidos políticos o a sus intereses, y muy pocas veces para beneficiar a Chile. Porque si hubiera pensado en beneficiar en Chile, la verdad es que el primer proceso hasta le pudiéramos encontrar algún sentido y algún argumento, pero el segundo proceso fue absolutamente innecesario. Y don Paredes. Yo la verdad es que voy a reiterar lo que dije al comienzo. Acuerdo de la clase política no necesariamente se refiere al acuerdo que hubo ni al que podría haber. Estoy hablando, dije al comienzo, la clase política está en deuda con Chile porque no fueron capaces de generar las condiciones para construir una constitución que nos abrazara a todos. Eso, por sobre lo que hayan o no hayan hecho, que lo hicieron bien, si lo hicieron mal, claramente lo hicieron mal. Yo tampoco comparto, por ejemplo, que si uno se guía por el plebiscito de entrada, que en definitiva termina una comisión de expertos, en ninguna parte se hablaba de comisión de expertos, en ninguna parte se hablaba de la participación de los parlamentarios, la idea central inicial era que todos los delegados que se eligieran, o representantes o constituyentes, como queramos llamarle, se eligieran por el voto popular. Sin embargo, la figura que se armó después, a propósito de ese acuerdo, que yo tampoco comparto, pero eso no inhibe de que debe hacer o sea, si no, entonces la política desaparece. Entonces, si no hay política, la política es necesaria en toda democracia. La mala política, obviamente, hay que repudiarla y rechazarla. Los malos políticos también. Pero en esto de los era para la risa, porque si uno miraba, los expertos eran todos nombrados por los partidos. Y los constituyentes, que complementaban a los expertos, eran todos candidatos presentados por los partidos. Por mucho que dijeran que eran independientes, que el independiente de aquí, el independiente de allá, todos eran, al final, la clase política, entre comillas, manejó el tema y claramente eso no representaba lo que la gente hubiera querido. Pero yo insisto, la clase política, la política misma, los partidos están en deuda con Chile y tienen una tremenda responsabilidad en este cansancio y este agotamiento de la población en relación no solamente al tema de la seguridad que hablaba el señor Ortiz, porque claramente la seguridad tiene otros bemoles, otras motivaciones, otras consecuencias también y otros inicios, como parte de todo esto. Efectivamente que hay que modificar un montón de normas, las sanciones penales. Un gallo comete un crimen y está 5 años en la cárcel, a los 2 y medio está afuera. O sea, los delitos económicos, miremos cómo se está produciendo, cómo se están vaciando las arcas públicas con empresarios. Imagínense, 240.000 millones. El otro día se destapa un escándalo de fraude al Servicio de Impuestos Internos. Y podríamos hablar de muchas otras cosas. Las propias instituciones armadas, sus altos mandos corrompidos, procesados en carabineros, en el ejército, comandantes en jefe o excomandantes en jefe. O sea, la corrupción desatada genera también condiciones para el narcotráfico, para el sicariato y para todo lo que conocemos. Usted hablaba de México, yo le puedo hablar de Colombia, por ejemplo, en Venezuela. Toda esta gente que ha entrado y porque no podemos estigmatizar a todos los extranjeros, pero hay claramente aquí una plaga que nos invadió de delincuentes que no estamos en condiciones de enfrentar con las normas, con las leyes que tenemos hoy día de sanciones penales, por ejemplo. Por lo tanto, ahí el Parlamento tiene que rápidamente empezar a aumentar las penas, a generar la política de seguridad junto con las autoridades de gobierno, con los partidos políticos, para darle seguridad a este país. Nosotros estamos lamentablemente en una región que es como el pasadizo de entrada. Todos sabemos lo que hay aquí, una frontera muy grande, con cero vigilancia, no hay capacidad para hacerlo. Y bueno, y toda la gente que pasa por aquí llega hasta Coyhaique, Punta Arenas, hasta por allá. Estamos infiltrados, el país entero está plagado. Y eso ha incidido de una u otra forma en resultados como, por ejemplo, en estos plebiscitos, en el triunfo de los republicanos la vez pasada. Claramente hubo un uso del tema de la seguridad en la campaña en ese minuto era de la prueba, del rechazo. La verdad que me confundo con la figura, porque en un caso era prueba y en otro era rechazo. Pero la postura que llevó a los republicanos a ser mayoría entre los constituyentes electos es precisamente el uso que hicieron del argumento de la seguridad. Ahora mismo, esta era la constitución de la seguridad, eso nos decían. Y tal como dice el diputado Lee, la constitución no iba a resolver mágicamente el tema de la seguridad. Son otras las políticas que se deben implementar. Pero eso... Ricardo. Bueno, llegamos Póngase el micrófono. Perdón, llegamos a la conclusión que quien cambia las leyes, en definitiva, están ahí en Valparaíso.
no es la señora presidenta de la Junta Vecinal que podrá salir a protestar, ¿no es cierto? Podrá decir lo que está pasando en la ciudad, en fin. No, son ellos, a los cuales además tienen un mandato constitucional y democrático, ¿no es cierto?, que tienen que hacer las leyes necesarias para que esto no se produzca. Y este hecho no es de ahora, no es de este gobierno, no es de hace 5 años, esto viene de hace 10 o más años atrás, en donde poco a poco el bandidaje, ¿no es cierto?, se fue haciendo carne en algunas comunas de Santiago donde son amos, dueños y señores. Entonces uno dice, ¿qué están haciendo nuestros representantes? Porque la democracia tiene ese afán de uno vota por una persona para que lo represente. Eso es el tema. Ahora que una vez que está elegido, bueno, hará lo que su forma de ser le permite y no hace lo que la ciudadanía hoy día está creyendo. Tienen razón, mucha gente no le interesaba una nueva constitución, hay cosas más importantes, tenemos un problema profundo en salud, por ejemplo. Lo que va a pasar si esa pared, no sé qué va a pasar ahí, o sea, el tema de que toda esta gente que está en un sistema de salud se pase directamente al sistema estatal, va a colapsar todo, hospital y todo lo demás. Y estamos esperando que pase eso. No se ve, o a lo mejor se está haciendo los esfuerzos, pero muy silencioso, que la gente está un poco alarmada. Entonces, yo creo que hay que tener un sentido de humildad, decir, sí, en realidad no hemos hecho muy bien la pega y ahora nos fijamos en 4 o 5 normas, 5 elementos, diríamos, en que vamos a darle y vamos a terminar con esto. Diputado. Mire, solamente vamos a aclarar, por mucha gente que sigue el programa también porque se ilustra, a muchos les gusta aprender alguna vez en cada programa. Yo mismo cuando los escucho a ustedes también desde la casa aprendo algo nuevo. Esto de que las leyes se hacen en Valparaíso, cuidado, no es así. Claramente no es así. Chile es un país presidencialista y las leyes las ingresa tanto la Cámara de Diputados como el Senado, pero por sobre todo el gobierno, el Ejecutivo. El presidente tiene poder de hacer las leyes y mucho más poder que los mismos diputados y senadores, porque incluso pueden hacer las leyes que irrogan algún gasto fiscal. O sea, toda ley, toda idea que tenga que el Estado meterse la mano al bolsillo tiene que venir del Ejecutivo, del presidente. Y en ese sentido, debo decir con absoluta responsabilidad que todas las leyes que el Ejecutivo ha ingresado al Congreso en materias de orden y seguridad se han aprobado. Todas. Y si alguna vez le hemos hecho una crítica, no ha sido porque nos envía muchas leyes, sino porque nos envía pocas leyes. De hecho, el propio compromiso del presidente en materias de leyes de orden y seguridad está incumplido al finalizar el año. Y por otro lado, recordarle, porque aquí también tenemos que transparentar, acá cada uno representa alguna posición política. Yo represento una posición política independiente, de centro derecha, y me hago cargo de eso. Pero recordemos también, para quienes representan a otras ideologías más cercanas a la izquierda y al propio gobierno, que este gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, estando las tasas de criminalidad en alza, estando los asesinatos por arma de fuego en alza, fue el gobierno que eliminó el estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona norte, sin ningún argumento. Por último, decir, sabe que lo vamos a retirar porque vamos a hacer esto a cambio, sin ninguno, y eso fue motivo de mucha crítica. Entonces yo creo que no podemos atrincherarnos en visiones ideológicas, porque algunas veces vamos a tener la razón, otras veces no, y tenemos que aceptarlo. El tema de habernos enfrascado en un proceso constituyente es una bandera de lucha a la izquierda, pero ¿por qué no aceptarlo? Si aquí muchos candidatos a core, a concejales, a alcaldes, a diputados, a gobernador, se colocaban la bandera del apruebo en su minuto porque sabía que eso le demandaba votos. Hoy día muchos se olvidaron de que votaron a apruebo, muchos se olvidaron que llamaron a votar a apruebo, muchos se olvidan, autoridades regionales se olvidan que hicieron campaña por el presidente Boric y hoy día están criticando y atacando a mansalva lo que antes defendieron. ¿Por qué? Porque eso les conviene electoralmente. Yo creo que cuando el mundo político o los políticos en general actúan a condición de los votos es cuando se empieza a echar a perder todo lo que nosotros debemos empezar a construir hacia el futuro. Por eso que he sido siempre, y me mantengo en la misma posición, tan crítico con aquellos políticos que entran a esta tarea que yo creo que es de hombres buenos, creo que es realmente generoso entrar al mundo de la política. Pero aquellos que entran porque están pensando en el sueldo que van a ganar, o a los amigos que pueden ayudar, o al partido que pueden levantar, la verdad es que ahí se empieza a echar a perder todo. Y eso es lo que tiene chata la ciudadanía.
Ahora, yo creo que para cerrar el tema del proceso constituyente, ustedes mismos lo han dicho lo mal que está México, lo mal que está Venezuela, lo mal que está Colombia, lo mal que está Ecuador. Bueno, todos esos países, esos 4 países de hecho, vivieron procesos constituyentes. Y lo que podemos sacar de lección es que no mejoraron sus vidas, las vidas de sus ciudadanos. Y con eso entonces zanjamos el tema constituyente de una vez, porque de verdad que ya incluso entrar a analizar lo que pasó, tiene chata la gente. Diputado Lee, si su análisis es correcto y que solamente el presidente puede, ¿no es cierto? No solamente el presidente. Dije que el presidente tiene la potestad de ingresar las leyes más importantes porque son las que roban gasto fiscal. Si yo, diputado, quisiera hacer una ley que robe gasto fiscal, no podría. El presidente también tiene la posibilidad de presentar, y para presentarla, ¿no es cierto?, tiene que tener la absoluta seguridad que esa ley va a ser aprobada. Por eso que hay voceros que van auscultando, ¿no es cierto?, con respecto a la ley, y le dice, oye, mira, necesitamos estos votos. Y ahí está toda la negociación, y acá tenemos un exdiputado que sabe que hay, antes de que el presidente incluso presente algo, ya está de una u otra manera semidigerido, digamos. Sí, hay ambiente para que sea aprobado. Porque un presidente no se va a arriesgar a presentar una ley que el Senado le dice, ¿sabe qué más? Váyase, que no queremos saber de esta ley. Eso es un supuesto. Es un supuesto. No es supuesto, porque si no, en este partido, ¿para qué tenemos diputados y senadores? Es un presidente y sacamos el tema. Es un supuesto lo que usted dice, que un presidente antesondea, porque no es así. Mire, yo le voy a contar una cosa, cosas reales, cosas prácticas. Yo he presentado proyectos sabiendo que voy a perder. Por ejemplo, presenté un proyecto para que en este plebiscito que pasó hubiera en el mismo voto, hubiera una segunda pregunta, que es, ¿usted quiere un tercer proceso constituyente, sí o no? Eso fue puesto a la expresión de la Cámara de Diputados y perdió, porque tanto gente como de la izquierda como la de derecha no quiso que se le consultara a la gente la posibilidad de un tercer proceso. Entonces, a veces uno presenta proyectos para que todos los diputados y la clase política se exprese. Otro proyecto que presenté, la disminución del número de diputados, de 155 a 120. Ese proyecto que fue puesto a la Cámara de Diputados fue políticamente aprobado. ¿Por quiénes? Por la derecha, la centroderecha, el centro y la centroizquierda. ¿Quiénes se opusieron? La izquierda, Partido Comunista y Frente Amplio. ¿Por qué? Porque fue la clase política más beneficiada con el aumento del número de diputados. Entonces, a veces uno presenta proyectos para tantear, para tener expresa en un papel, en una votación, la voluntad política. Eso es lo que he dicho, don Ricardo, y por lo demás, con el tema de las leyes estamos claros. Si yo quisiera presentar un proyecto que robe gasto fiscal, no puedo, estar prohibido, sería inconstitucional. Permítame, ¿me permite? Yo quiero, disculpe yo quiero decirle derechamente al diputado Lee que es recomodo plantearse en términos de yo soy de centro, centro derecha, y yo no vengo aquí a defender al gobierno actual, para nada, pero claramente decir, no me parece serio, se lo digo con todo respeto, diputado, decir que la bandera que enarboló la izquierda es el proceso constituyente, yo le quiero decir que de bolchevique no tiene nada CAS, por ejemplo, y todos los republicanos que se jugaron el pellejo para estar controlando el proyecto presentado hace poco no lo hizo la izquierda. El proyecto presentado hace poco lo armó la derecha que controló el proceso para construir esto, ya lo hablábamos recién. Hay cuestiones tan elementales que claramente muestran el reacomodo y cómo acomodaron para proteger determinadas cuestiones, como por ejemplo la constitucionalidad de la AFP y de las ISAPRES. Fíjense que nadie reparó que después de tener el texto elaborado para que fuera votado, no se dieron cuenta que en la operación de proteger a la AFP arrastraron el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Porque dice en uno de sus artículos, un numeral, donde dice de que los chilenos podrán en un sistema público o en un sistema privado, esas son las AFP, y se olvidaron de que este repudiado por la derecha sistema de reparto es el que usan las Fuerzas Armadas, que el Estado, nosotros le ponemos la plata porque a ellos les descuentan así una miseria y sacan pensiones 4 veces más grandes que la que saca un ciudadano común en una AFP. Pero volviendo al tema de los proyectos. El diputado dice, yo presenté un proyecto y me lo rechazaron. Obviamente se lo iban a rechazar, porque si había un acuerdo político en función de qué es lo que había que consultar en el plebiscito,
porque el Parlamento no puede girar en torno a lo que quiera o no quiera un diputado, dos o tres. Si hay acuerdos políticos y renegar del deber, porque es un deber, de la política, del parlamentario, de los partidos políticos, de llegar a acuerdos políticos, para eso está el Parlamento. Y decir de que el presidente de la República es el único, y que es cierto que cuando toca gasto fiscal, la facultad la tiene privativamente el presidente. Pero los senadores y diputados pueden, a través de mociones, presentar proyectos que también son apadrinados, por llamarlo de alguna forma, por el presidente de la República. Por lo tanto, previamente eso también se acuerda y se negocia. No todos los proyectos que se votan en el Congreso son de iniciativa presidencial. Hay dos formas y los parlamentarios pueden. Ahora, uno de los déficits que yo creo que tiene eso es que cuando hay gasto público los parlamentarios no tienen iniciativa de ley. Pero por otro lado tiene coherencia también, porque imagínense que cada diputado podría proponer cualquier cosa y el presupuesto de la nación se iría al tacho de la basura, y porque salió una ley, resulta que sacaron la plata para acá, para allá. Es por el orden de nuestro sistema de control de la plata pública. Pero yo le insisto, diputado, esto de arrogarle a la izquierda, o sea, el Partido Republicano armó este segundo proyecto. Entonces, es cierto que hubo una fuerte influencia del resultado del plebiscito primero, en que algunos se engolosinaron y dijeron propongamos lo que sea porque se va a aprobar. Ese fue un error garrafal de la izquierda, absolutamente, pero este otro es el mismo error cometido por la derecha. Entonces, a mí me gustaría que usted nos dijera con cuál derecha usted se identifica, porque claramente, o sea, doctor, se lo digo con todo respeto, y nos conocemos todos aquí en la ciudad. Yo a usted lo asumo como un tipo de derecha, y no es ni un pecado ser de derecha, porque es una postura ideológica. Yo soy una persona de izquierda y no tengo problema en decirlo, pero porque es de fácil. Yo también soy independiente hoy día, po. No milito en ningún partido, pero no soy independiente. Yo creo que en política no existen los independientes. Bueno, cualquier persona que no milite en un partido político técnicamente es independiente, partamos con eso. Mire, le respondo con todo gusto. ¿Me permite que hagamos un pequeño alto? Me y ahí le doy la palabra. Me parece bien. Pues ya porque me desperté además. Usted con la palabra cuando lo interrumpí. Sí, no, le agradezco la pregunta tan frontal y directa. ¿Sabes lo que a mí me gusta de Iván Paredes? Es que es así. Y yo me siento identificado porque yo también creo que soy así, y siempre manteniendo el respeto. Pero en política hace falta eso, ¿eh? Eso de regular, de culebrear, de verdad que a mí a veces me irrita. De verdad, por ejemplo, me irrita que en los últimos días autoridades regionales estén haciendo añico al gobierno. Y yo soy de oposición, o sea, yo podría estar feliz viendo que se pelean entre ellos, pero resulta que son las autoridades que le hicieron campaña, que defendieron sus intereses, sus ideales. ¿Por qué? Ahora entiendo por qué, porque en ese minuto Boric era popular y convenía estar detrás de Boric. Pero bueno, eso será tema para a lo mejor otro programa. Quiero ir directo al grano. Iván, yo represento al sector de la oposición, al presidente Boric en primer lugar. Segundo, cuando entré a política representaba a los que considerábamos que no éramos escuchados por la política. Y acá don Pepe lo sabe muy bien, porque yo no entré al mundo político de chiquitito, ni como dirigente estudiantil, ni mucho menos, ni siquiera como profesional, sino una vez que levanté un proyecto que era un centro de quemados para Arica, y me di cuenta que si no tenía un padrino político, el proyecto, por muy bueno que sea, económicamente, socialmente y médicamente, teníamos incluso incorporado a la sociedad chilena de quemaduras detrás, pero acá todos hicieron los lesos con el proyecto. Represento también a la gente que está choreada con la política. Yo asumo sí que soy político. Yo nunca he dicho que no soy. Soy diputado, tengo un cargo, tengo obligaciones y responsabilidades. Pero claramente en el Congreso soy un sector minoritario. Y por cierto que creo que hay que llegar a acuerdos, pero en el proceso constituyente no se llegó a un buen acuerdo, y nosotros tenemos que ser capaces también de representar a la gente que consideraba que un segundo proceso no correspondía. Bueno, a esa gente represento. Mayoritariamente de oposición, sí. Mayoritariamente de centro-derecha, sí. De derecha, las represento porque levanto sus banderas de lucha también. Creo en la libertad de elección del ser humano.
creo también en la libertad económica, no creo en un Estado gigante, creo en un Estado lo mínimo posible, lo más eficaz y eficiente posible. Y eso obviamente que me identifica más con ideas y posiciones de centro derecha. Yo creo que, si usted me pregunta ahora con qué tipo de derecha, yo creo que con la gente de oposición que votó en contra. A esa gente yo la represento. Porque fíjese bien, Iván. Rojo también votó en contra. Mire, republicanos, el Partido Republicano que arrasó en la elección de consejeros constitucionales, más Chile Vamos, o sea, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, más los demócratas, más los amarillos, más los radicales. Todo ese mundo, si usted además le agrega figuras presidenciales como Evelyn Matei, Franco, radicales también anunciaron que iban a votar a favor a última hora. Si usted le agrega a Evelyn Matei, le agrega a Franco Parisi, le agrega a José Antonio Kast, eso que podríamos llamar que es potente desde el punto de vista político, no fue capaz de superar el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente ya traspasó lo que tiene que ver con la representación política. Y ahí yo sí levanto una bandera que va a ser difícil, una bandera de lucha que va a ser difícil y muy compleja. Porque yo creo que hoy día lo que todo el mundo ya se dio cuenta es que el Congreso Nacional, y me duele decirlo, pero tengo que decirlo, no representa a los chilenos y a las chilenas. Yo siendo diputado lo digo, y no lo digo solamente en el programa, lo he dicho en el mismo Congreso, en la misma sala de diputados, mirándole la cara a las diputadas y diputados que están sentados ahí, y les he dicho, muchos de los que están aquí sentados han sido electos con menos del 5% de los votos. Muchos incluso con menos votos que muchas elecciones de concejales. Y están ahí tomando decisiones. Por lo tanto, también a propósito de humildad, humildad de todos los diputados y diputadas que siendo electos con una mínima cantidad de votos, se arrogan el derecho de tomar acuerdos de espaldas a la ciudadanía. Ojalá pudiéramos mejorar eso. Ojalá que nuestro sistema electoral mejore, porque hoy día claramente no tenemos un Congreso representativo. Y se dio cuenta de eso ahora a propósito del segundo plebiscito. Entonces, mire, si usted me pregunta además sobre más tema ideológico, yo de verdad sinceramente no le podría responder, porque claramente nunca he militado en un partido político. Usted dice, también soy independiente, es recómodo, claro. Pero Iván, ¿alguna vez militó en un partido político? Absolutamente, yo me arrepentiré de eso. Sí, claro. Yo nunca he militado en un partido político. Más bien siempre he estado alejado y renegando de la clase política. Pero no porque no crea que los partidos políticos son necesarios. Hay también una importante distinción. Yo creo que los partidos políticos son muy necesarios y por lo tanto es muy necesario que se modernicen y se actualicen para que la gente vuelva a creer en ellos. Permítame, ¿le puedo hacer una crítica constructiva? Pero por supuesto. Pero absolutamente, con todo el respeto al mundo. Yo lo escuchaba a propósito de su rol en el Congreso, medio solitario, así como el llanero solitario, criticando el sistema. Cuando uno tiene, cuando uno es autoridad en un cargo unipersonal, uno puede tomar decisiones, fijar posturas. Yo fui alcalde hace 10 años en esta ciudad y es muy distinto el rol de un alcalde, por ejemplo, de un gobernador hoy día al de un parlamentario. Uno cuando llega al Congreso tiene que partir internalizando de que sus decisiones siempre van a ser parte de un colectivo, porque aquel que va solo no va a llegar a ninguna parte. Claramente, y pueden ser válidas las críticas, pero si no hay un conjunto de personas con las que compartir ciertas posturas políticas en el Parlamento, se va a perder. ¿Por qué? Por lo mismo que acaba de decir, 120 o 150, igual es una gran cantidad de personas, y uno es uno, un voto. Sí, pero me permites ahora hacer el contraargumento, Iván, y qué bueno porque además tú también fuiste diputado y también tienes una formación en Derecho. Y tú sabes que cuando se toman decisiones de tipo jurídico o de tipo legal, siempre quedan consignados los argumentos. Y tú bien sabes que cuando uno hace una intervención en la Cámara Baja, todo lo que uno dice queda registrado, queda grabado y queda grabado para siempre. Lo que representa mi posición en representación de la gente. Yo tampoco estoy solo ahí. Yo en el Congreso no estoy solo y eso te lo quiero rebatir. Yo estoy encabezando a un montón de gente que represento y que no se siente representada por los otros parlamentarios de la región o del país. Por ejemplo, represento a la gente que creía que no era necesario un segundo proceso constituyente. En segundo término, yo de verdad que, y a lo mejor voy a ser un poco infidente, pero tú lo habrás vivido, la forma en que se llegan a acuerdos en el Congreso, de verdad a mí me da náuseas.
Me da náuseas. Yo he visto de todo, Nicolás. Hay de todo, hay de todo. Años hay gente muy decente, hay gente de todo. Hay de todo, hay de todo. Todo tipo de organización pero humana. algunas de las formas que se llegue a acuerdo de verdad son muy nauseabundas. Yo no quiero caer en eso y prefiero estar y seguir estando solitario, pero gracias a Dios, fíjate, y también debo ser sincero en esto, no soy el único. Hay un grupo de parlamentarios que también se está dando cuenta que tenemos que hacer un cambio de switch y volver a lo que son los partidos políticos y los cargos parlamentarios. Somos representantes. ¿Somos legisladores? ¿Hacemos leyes? Sí, más o menos, ¿no? Porque el presidente tiene mucho más poder en eso. ¿Somos fiscalizadores? También, más o menos, porque a veces también el gobierno ni siquiera nos responde los oficios. Pero por sobre todo somos representantes. Y eso no lo podemos perder nunca. Ser representantes, no de un partido político ni de un grupo dueño de un partido político. Somos representantes de la ciudadanía. Y en eso yo no me pierdo. Pero eso es un todo nada. Es decir, yo represento a la ciudadanía. Sí, claro, uno espera representar a la ciudadanía. Sin embargo, son 155 diputados y uno tiene, como decía don Iván, tiene que estar metido en alguna de las tantas corrientes para que lo que uno piensa, respaldado por el anhelo ciudadano, pueda concretizarse a través de leyes que beneficien a esa representación. Ser como decía, la persona que está inquisitivamente en contra de los sistemas, creo que no tiene ningún fin. Fuera de testimoniar a través de las actas, ¿no es cierto? Y en alguna oportunidad alguien irá a revisar las actas, quién dijo, quién no dijo, pero hoy día lo que estamos requiriendo son leyes. Y para que esas leyes queden reflejadas, ¿no es cierto?, en normas, hay que votar. ¿Y cómo se vota? A través de conversaciones con diferentes referentes políticos en las cámaras, de tal manera que se pueda llegar a algún acuerdo, que no es el acuerdo que yo quisiera, pero se va avanzando, porque si no sería una dictadura. Yo soy el que pienso, voy a arrogarme el dicho que yo soy el que pienso mejor, el que hago lo mejor de lo mejor, así que yo impongo. Y eso se terminó hace mucho tiempo. Ahora tú tienes, te guste, perdóname, te guste o no te guste, tenés que conversar con el sapo. Oye, ¿sabes qué más? Que este tipo tiene que conversar porque el objetivo tuyo es una ley que beneficia a la gente. Bueno, y en esa conversación tenés que ser con el tipo más desagradable que pudiera estar ahí. Pero no quisiera que quede instalado que yo he dicho que no pretendo conversar con nadie. De hecho, soy uno de los parlamentarios que más ha conversado. Nunca antes en la historia parlamentaria de post-dictadura hubo un diputado que a los 2 primeros meses se recorrió, yo fui a los Ceremi, todas las seremías, para ponerme a disposición de todo lo que tuviera que ver con fiscalización o legislación. Pero creo que en sus palabras hay que reconocer algo y que tiene que ver con que los políticos no podemos siempre estar arreglándolas para el bien de nosotros mismos. Tenemos que representar y a veces en la representación podemos ir al sacrificio. Bueno, vayamos al sacrificio. Si la gente nos eligió para dar la cara también, para ser la voz de ellos en el Congreso. Y no se trata de pelear, porque están todas las grabaciones, además todas las intervenciones grabadas. Yo nunca le he faltado el respeto a nadie. Absolutamente. De hecho, hace poco, y le aprovecho de comentar, dejé la presidencia de zonas extremas porque se cumplió el periodo. Bueno, dejé la presidencia siendo bastante, así como Iván Paredes, ¿no? Frontal, claro, pero respetuoso. Y resulta que dejando la presidencia pidieron la palabra diputados y diputadas de todos los sectores políticos, de todos, para agradecer y felicitar la gestión. Están ahí, son públicos. No solamente los diputados y diputadas, también los representantes de los funcionarios. Entonces, cuando uno llega al final del camino, dice, bueno, ¿sabes qué? Lo que más agradece a la gente, Ricardo, finalmente es la consecuencia, la coherencia, mantenerse en una línea, esto de estar zigzagueando para ver qué es lo que me conviene más. Nosotros que antes reprochábamos la seguridad, porque digamos que la seguridad nunca fue un atributo de la izquierda, pero ahora como toda la gente pide más seguridad, la izquierda también se asegura, ¿no es cierto?, diciendo que también quiere políticas pro seguridad. Yo le quiero decir a propósito de los votos, le he votado a favor todos los proyectos de ley que ha presentado el gobierno en materia de seguridad y de lucha contra la migración descontrolada. Absolutamente todos. Yo los invito a que Iván Paredes pueda dar a conocer su libro que
hizo hace poco Se hace camino al andar, por Iván Paredes Fierro. Tiene bastante historia, Iván. La verdad de las cosas es que este Se hace camino al andar, una parte de una frase de un poema de Antonio Machado, un poeta famoso español, y la verdad es que tuve la disyuntiva de, la frase era muy larga, entonces o le ponía caminante no hay camino, lo que obviamente no dice nada, o sea, llega ya a un punto en que no podéis caminar, y dice se hace camino al andar, me quedé con la segunda parte. Y la verdad de las cosas es que a mí me importa primero que todo dejar claro que este libro es de regalo, estoy regalando, que no hay ningún interés político electoral, no renuncié al CORE, no voy a ser candidato a nada, algún interés económico jamás lo estoy regalando. Entonces, pero la duda que podría cualquiera preguntar, decir, oiga señor, está bien, pero ahora explíqueme entonces de dónde salió la plata para imprimirlo. La verdad que salió de mi bolsillo. Y no ha sido fácil, porque yo no soy ningún potentado, y ha sido con un arduo trabajo de varios meses, 6, 7 meses por lo menos. No hay ninguna fundación detrás, no hay ningún palo blanco, no hay alguna postulando alguna fundación con algún desvío de lucas para acá, en lo absoluto. A lo más, algunos amigos de esos amigos cercanos que uno tiene que me han aportado con algunas luquitas para poder ayudarme a sostener esto. Y en el fondo es cumplir con un sueño de vida, no escribir un libro necesariamente, sino que yo tengo una relación de amor con los libros hace muchos años, de niño, tengo una biblioteca maravillosa y leo mucho, y si había alguna forma de dejar algo en esta ciudad que me ha dado tanto, era un libro, así lo entendí siempre. Y es una compilación de hechos y de situaciones que se generaron en esta ciudad con gente ariqueña, con grandes profesionales, en un gran equipo, grandes obras que se hicieron aquí, las 3 bibliotecas que tiene Arica, los complejos deportivos, el de la Pampa Nueva, el de la Pedro Lago, toda la remodelación del borde costero, toda, donde están las patas de los dinosaurios y abajo, el paseo 21 de mayo, de 3 tramos, 2 tramos del paseo, y bueno, y podría mencionar muchas otras cosas, porque hablamos también un poco de lo social. Y la pavimentación del Chinchorro. También aparece, bueno, esa foto de abajo, estamos pavimentando el Chinchorro, haciendo una especie de analogía con el tema de se hace camino al andar. Aquí salen algunas cosas que yo no he contado nunca y que aparecen aquí en este libro. Y además, parte de mi vida anterior a llegar a Arica. Estoy hablando, yo llegué en el año 83. Toda una infancia compleja, éramos muchos hermanos, 8 hermanos, mis padres separados, mi viejo alcohólico, una situación de mucha complejidad en lo familiar, qué sé yo. Y llegamos a Coronel, viví en Punta Arenas cuando niño, entonces un poco contar parte de mi vida que mucha gente desconoce, y va en este libro, que pudo haber sido más grande. Tiene, por ejemplo, usted se fija, tiene la letra grande, porque la idea es que lo lea gente que normalmente no lee. El leer es un hábito que se genera y se cultiva. Y lo que yo creo que hace atractivo el libro para la gente común, para el ciudadano que no lee, es precisamente los lugares comunes. Porque sale el tema de la Matarangui, sale el tema de la pavimenta del Chinchorro, sale el tema del viaje a Francia. Hay una serie de datos de la historia de Arica, es un poco un trozo de la historia de Arica, y bueno, me siento orgulloso de la familia que tengo, de mis hijos, los 3 profesionales, los 3 van a ser abogados, ya son, digamos, están haciendo práctica, qué sé yo. Mis nietos, tengo 4 nietos que los adoro, el mayor está estudiando medicina en Bolivia, el mayor de mis nietos, los otros chiquititos, 7 años, 4 años, la princesa de la casa, y hemos conformado una familia desde la nada. Yo llegué como vendedor ambulante a Arica, con 8º año básico, a los 27 años. ¿Vendía libros? Sí, pues llegué a los 24 años con 8º básico, a los 27 con mi 8º básico, hice mi enseñanza media como alumno libre en el Liceo A5. Entonces, eso es un poco la introducción, un poco para explicar de qué se trata esto. Usted dijo que lo iba a regalar. Regalémoslo al diputado. Sí, pues enseguida. Lo que pasa es que estoy aquí amarrado con... Regalémoslo Sí, pues. Y de ahí le voy a dejar a usted suyo, los tengo en el bolso. Y ahí me los devuelve. Me tienen encadenado aquí, por eso no puedo parar a buscar Ahí más. está. ¿Ah? La vamos a leer, ¿eh? No, pues espero que lo leas, pues además es entretenido y salen anécdotas, salen cosas muy buenas. Entretenido. Mira, ¿sabes qué? A mí me gusta, y es verdad, yo yo he sido invitado varias veces acá y no ando halagando a la gente, yo tampoco soy mucho de eso, tampoco me gusta que me halaguen mucho, pero hay que diferenciar lo que es la ideología en la forma también de ser persona y ser político.
Yo puedo estar a lo mejor en desacuerdo con la forma de sociedad, la visión de sociedad que pueda tener Iván dentro de los partidos que ha militado anteriormente, pero en la forma de ser, por ejemplo, yo me siento muy identificado. Y eso porque en el mundo de la política yo le puedo decir que tengo más cercanía con gente de izquierda en el Parlamento, incluso de la extrema izquierda, porque se asemejan a formas de ser y de enfrentar la vida más cercanas a mí que incluso gente que ideológicamente es más cercano. Es súper, probablemente el símil puede ser la diferencia entre la personalidad, el carácter y el temperamento, que son cosas parecidas pero distintas. Entonces, y para eso, Iván, para también complementar tu pregunta, mira, más allá que el tema ideológico, yo no fui levantado por un partido político ni por un sector político. Yo fui levantado simplemente por el querer mejorar la realidad de mi territorio y de mi gente. Está el centro de quemaduras que para mí yo no tengo ningún problema en decirlo. Fue un tremendo fracaso y un fracaso que asumo como propio por no haber sido capaz de instalar una idea que era buena, que tenía incluso patrocinio económico porque estaba dentro de los grandes quemados del GES y no fui capaz de convencer a los políticos de mi región. Convencí más bien a la zona central que a mi propia región. Pero para subsanar eso, y ahora ya con un cargo de un poquito más de poder, levantamos el Plan Arica 100, que lo hemos conversado en algún minuto, que simplemente es conmemorar los 100 años en que Arica pasa a ser la puerta de entrada de Chile, a través de un tratado de paz y amistad que se firmó en Lima, no a través de una guerra, sino de un tratado de paz que fue bastante eficiente a lo largo del tiempo. Pero al mismo tiempo hacemos un reconocimiento que en estos casi 100 años en que Arica, que no era chileno, pasa a ser chileno, de parte del Estado chileno hemos recibido bien poco. Probablemente la única excepción, Puerto Libre, Junta de Adelanto. Y entonces ese plan fue aprobado en la Cámara de Diputados, con todos los votos a favor, con 3 votos en abstención, que fueron 3 diputadas comunistas. Y ahora, cuando le empezamos a dar nombre y apellido a las obras que estamos levantando, estamos actuando en unidad, y acá un reconocimiento sincero de corazón al senador Insulza, al senador Durana, al diputado Mirosevic y al diputado Maya, es decir, todos los parlamentarios de la zona, de estar empujando este Plan Arica 100. Y junto con eso, la principal y primera gran obra, un nuevo hospital clínico para Arica. Eso para mí es tremendamente importante, que los 5 parlamentarios dejemos de lado esa batalla chica y cómo podemos sacar ventaja o desventaja de tal o cual cosa. Estamos detrás de este proyecto muy importante. El Hospital Juan 9, lamentablemente, con toda la historia que tiene, que es centenaria, ya no da abasto, no tiene por dónde crecer. Y es una irresponsabilidad empezar a plantear ideas de servicios clínicos como oncología o cualquier otro fuera del recinto hospitalario, porque se pierde la sinergia. Necesitamos un nuevo hospital que además tenga las características de clínico. ¿Qué significa eso? Que además de cumplir las labores de asistencia médica, también cumpla las labores de docencia. Tenemos 2 universidades en la región que imparten carreras de salud. La Universidad de Tarapacá imparte casi todas las carreras de la salud, solamente creo que le falta odontología. Y entonces los alumnos de pregrado no pueden estar casi llegando al Hospital Juan 9 pidiendo permiso y disculpas por estar aprendiendo ahí. Necesitan un hospital clínico. Necesitamos además no solamente el edificio, tecnología, sino también necesitamos especialistas. Y para eso además le entregamos al Ministerio de Salud un plan estratégico de formación de médicos especialistas que derriba todas las barreras y paradigmas que hoy día afectan la formación de especialistas en Chile. Es un nuevo plan para zonas extremas. Entonces, ¿y para qué decir el acceso? No puede estar emplazado en el mismo lugar donde está el Hospital Juan 9. Y para eso vamos a proponer, y ya lo propusimos de hecho, el terreno colindante a la avenida Capitán Ábalos, en donde ya están incorporados al Ministerio de Salud, pero para hacer otro tipo de obras más pequeñas de tipo ambulatorio. Yo creo que Arica está para grandes cosas, para grandes problemas, grandes soluciones. Un nuevo hospital clínico para Arica es lo que estamos levantando, no solamente yo, en compañía de los otros 5 parlamentarios, y es lo que quería también transmitir en el programa el día de hoy. Diputado, una consulta. ¿Usted está de acuerdo con una nueva comuna en el sector norte para Arica? Mire, los criterios para tener nuevas comunas están bastante estudiados, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, porque tiene que ver con administración. Y a lo mejor ahí incluso don Iván Paredes tiene mucho más experiencia que yo al referirme. Pero yo comparto la aspiración que tiene la comunidad del sector norte de tener una propia administración. Y lo único que yo les puedo decir,
a propósito del tema del hospital, es que si conseguimos instalar el hospital clínico donde pensamos instalarlo, es decir, al frente del sector norte, tendrán un puntaje adicional muy potente para cumplir esa aspiración de ser comuna. Porque para ser comuna se exigen algunas cosas, y tener instalado en ese territorio un hospital clínico claramente le daría a ese sector toda la potencialidad para ser una nueva comuna. Ricardo. Hablando sobre la nueva comuna, yo creo que es primero un anhelo instalado por la deficiencia que tiene el poder central del municipio, diríamos, de no instalar, diríamos, allá un sistema más eficiente. Por lo tanto, la gente de la 11 de septiembre se siente semi-abandonada. Todo lo que tiene que hacer, tiene que viajar al centro, ese tema. Y eso hace que las personas que allí habitan dicen, bueno, ¿por qué no tenemos nuestra propia administración? Segundo, los costos, diríamos, que va a significar eso, mejor lo podemos utilizar en una buena posibilidad de mejorar los servicios que tiene hoy día el municipio. Eso con respecto a la 11. Y con respecto al hospital, yo creo que es una muy buena idea. Sin embargo, un hospital tiene una demora de 4 o 5 años, lo que significa que si va a ser un baluarte o una buena intención para que sea comuna, hay que decirle a los estimables televidentes, ¿no es cierto?, que todo esto va a 5 años plazo, no es mañana ni pasado. Lo que sí yo quiero instalar, que el próximo año vienen elecciones, y allí está el kit del asunto, con un temazo, diríamos, que para nuestra ciudad tiene que ver con los inmigrantes, que entran como Pedro por su casa, y la idea, diríamos, de traer militares, ¿no es cierto?, que no tienen otra finalidad que de presencial nada más. Solamente presencial no resuelve ese tema. Hay otros métodos, diríamos, que debieran impedir, diríamos, este traslado de la gente que pasa como Pedro por su casa, y que nos hace mucho daño además. Y el aumento de la delincuencia, no solamente de las muertes. Yo creo que hemos sido espantados del número de muertes que está sucediendo en esta ciudad a vista y paciencia, y que los responsables se ven a veces impotentes de no poder parar esta cosa. Ese debiera ser no solamente el bastión de lucha de los próximos candidatos, sino de leyes, normas que impidan aquello. Estamos llegando al término del programa. Le voy a dar un minuto a cada uno para aprovechar también de desearle un feliz año nuevo a nuestros televidentes. Usted, don Iván, primero. Bueno, yo primero agradecido de la oportunidad. La verdad que cuesta desear un feliz año nuevo, como están las cosas, con la incertidumbre que se está viviendo. Es todo muy complejo. Como decía el señor Ortiz recién, es cosa de mirar los canales de televisión en las mañanas y ver los muertos en comunas, acribillados a balazos en todas partes. El poder de fuego que está alcanzando el narcotráfico es impresionante. Esperemos que las cosas cambien. Yo comparto muchas de las cosas que hace el gobierno y he sido muy crítico, las que creo que han hecho mal o que han llegado tarde. El tema de los militares en la frontera, por ejemplo, y el Congreso tiene que empezar a pensar en cómo aumentar las penas, las sanciones a los delitos graves que se están conociendo. Así que eso es un minuto. Un día de esto me voy a instalar en 21 de mayo con un toldito y me voy a poner a regalar libros a las personas que pasen y que se interesen en tenerlo. Me comprometo al término del programa a ponerle alguna dedicatoria a los libros que he entregado acá en este programa. Así que un abrazo grande para toda la gente y que tengamos el mejor año posible el próximo año. Eso. Ricardo. Igualmente, es difícil es desear un feliz año con todo lo que está sucediendo hoy día, ayer, anteayer, entraron a un hotel, etcétera. Entonces, de todas maneras, fuerza, mucha voluntad, apoyo a aquellos que reciben, y ojo, mucho ojo en los próximos candidatos, y no solamente que sea una sonrisa fácil o una torta, sino que empiecen a preguntarle cuál es su razón de ser el dirigente, ¿no es cierto?, que va a estar alrededor del municipio, qué es lo que va a hacer en aquella cosa que facilite una mejor vida para los ariqueños. Diputado. Bueno, cerrando el año, cosas buenas. El término del proceso constituyente, sin duda, demostró madurez cívica para los dos lados. El destape de la olla, todas las denuncias de corrupción, de mal uso de recursos públicos, me parece que le hacía muy bien a Chile. Es la forma de poder
transparentar y hacer un buen tratamiento se necesita un buen diagnóstico. Y hoy día ya creo que nadie podría eludir una realidad de que en Chile hay corrupción de la grande, y que quienes disponen de dinero, que básicamente son los servicios de gobierno, los municipios y los gobiernos regionales, tienen que mejorar sus sistemas de control. Esta última noticia que les acabo de dar también a mí me tiene muy entusiasmado, sobre todo por el apoyo político que ha tenido. Un nuevo hospital clínico para Arica dentro del Plan Arica 100, por supuesto que es de largo aliento, estamos hablando de lo que queremos para el año 2029, pero si queremos un hospital clínico como el que deseamos, el 2029, es hoy día donde tenemos que colocar todo el conocimiento, la sapiencia. No es fácil, es complejo, es caro, es difícil, y por todas esas razones creo que es posible que lo podamos hacer si lo hacemos unidos. Para el próximo año yo sí deseo un feliz año, lo anhelo, lo deseo por supuesto con mucha fe. Esto no solamente depende de los hombres, de las mujeres también. Yo creo en Dios, creo que también tengo mucha fe en que las cosas van a mejorar, pero que tenemos que colocar mucho nuestra parte. Cuenten conmigo, don José, también en el programa para poder transmitir todas estas buenas noticias, y solamente para cerrar cosas concretas en relación a la seguridad y la delincuencia. Primero, proyecto de que los carabineros que están en formación, que hoy día se forman en 2 años y no en un año como era antiguamente, puedan también portar arma ya a partir del primer año, o sea, siendo estudiantes. Idea nuestra. Segundo proyecto que se lo entregué por mano al ministro, al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Agregar como una agravante dentro de nuestro Código Penal, si no me equivoco, el artículo 12, el hecho de que un inmigrante en situación irregular, porque entró por un paso clandestino, comete un delito. Ese delito cometido por ese inmigrante en situación irregular va a ser sancionado con una pena más dura, un proyecto que también ya está en andamiento. Así que estamos trabajando en eso, pero no me pierdo ni un solo instante. La principal responsabilidad, quien tiene todo el poder para echar adelante estas leyes antidelincuencia, anticrimen, es el propio Ejecutivo, el propio Gobierno, porque no se necesita ninguna ley, don Ricardo, para poner más radiopatrullas, para poner más personal policial especializado. Y por lo tanto no nos equivoquemos, porque las leyes demoran mucho tiempo en discutirse y las medidas las necesita la gente hoy día. Yo como 5 minutos, diputado. Oye, espero que lea el libro de verdad, como dijo. Sí, lo voy a leer. Yo soy optimista, creo que Chile va a cambiar, va a haber seguridad y tiene que ser a corto plazo, porque esto ya no da para más. Y también le deseo felices años nuevos. Que esperemos que el año que viene sea mucho mejor para todos. Muchas gracias.